Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el acto de hoy y antes de nada les voy a presentar a las personas que están conmigo aquí en esta mesa. Carmen Collado, aquí a mi derecha, es teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural. Ella va a hacer la introducción a esta conferencia. Nuestro conferenciante es Daniel Leal González y es coordinador del programa de Hombre por la Igualdad. Y Margarita Martín, a quien todos conocéis, es nuestra amiga ateneísta que va a ser la que va a presentar al conferenciante. Así que bienvenidos y cedo la palabra a Carmen. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por acogernos aquí en este Ateneo, escenario de la cultura y de todo lo que conlleva la cultura. Bueno, estamos aquí porque un día nos pidieron desde el Ateneo, una sección de mujer, que colaboráramos desde la Delegación de Igualdad. Y bueno, yo creo que nos faltó tiempo, ¿verdad, Rosario, la directora? A decir que sí, porque nosotras creemos que la cultura tiene que ir de la mano para conseguir logros en esta sociedad democrática, logros, y en este caso, logros en la igualdad de género, conseguir una sociedad más igualitaria y libre de, sobre todo, de esa consecuencia que tiene la desigualdad de género y el machismo en nuestra sociedad, en esa consecuencia más grave que es la violencia de género. Y con ella el asesinato de casi 1000 mujeres, como sabemos desde que se cuentan, porque antes no se contaban, desde el año 2003, 41 este año. Entonces, creemos que es importante colaborar, nos lo creemos de verdad y espero que este sea un comienzo de muchas cosas más que hagamos juntos, que sea una colaboración importante porque, como decíamos antes ahí hablando, cultura e igualdad tienen que ir de la mano, no queda otra. Yo creo en la cultura profundamente, en toda su amplia acepción de la palabra, y también creo en la igualdad profundamente, porque creo que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos que tener los mismos derechos y los mismos deberes también, sin ningún tipo de discriminación. Y hoy empezamos, yo creo que es un buen comienzo, porque Jerez es pionero en ese programa que Daniel estuvo en sus inicios, un programa pionero de Hombres por la Igualdad que nació, ahora lo contará mejor, hace ya unos cuantos años, y que en esta etapa, en esta legislatura hemos querido reforzar y relanzar, porque no vamos a conseguir jamás, las mujeres, no lo olvidemos y tengámoslo en cuenta, jamás llegaremos a conseguir esa igualdad real si no contamos con los hombres, porque los hombres y las mujeres todos juntos tenemos que llegar a ese objetivo. Nosotras solas jamás lo conseguiremos, siempre de la mano y convenciendo, sensibilizando y educando desde la etapa más temprana a nuestros hombres, a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y ya no me extiendo más porque hoy nuestro conferenciante es el que tiene que hablar. Muchas gracias. Gracias. Por supuesto, es lo que es. Buenas tardes, os doy la bienvenida a todos y a todas, especialmente agradecer la presencia de la señora teniente de alcaldesa y de nuestro presidente. Esta es la segunda conferencia que organiza la sección Aula Atenea de este Ateneo y considero que es una auténtica declaración de intenciones. Como bien decía doña Carmen Collado, la cultura y la igualdad tienen que ir de la mano, si no, no se puede entender una sin la otra. Y nosotros con la organización de estas conferencias, pero particularmente de esta, de la que yo me siento muy orgullosa, estamos manifestando, como digo, nuestra intención de aportar un granito de arena para que los hombres comprendan, y muchas mujeres que por desgracia también tienen que comprenderlo, que este es un compromiso de todos y de todas.
Aquí no puede quedarse nadie atrás, porque de lo contrario no conseguiremos el logro que pretendemos. Me gustaría recordar las palabras de Amelia Valcárcel cuando decía que el feminismo no es mujerismo, que los hombres y las mujeres están llamados a la lucha por la igualdad en la misma medida. Creo que esto es fundamental, que lo tengamos en cuenta y que contemos además con profesionales, con personas como Daniel, que puedan abrir un poco de luz en este mundo cerrado en el que estamos viviendo actualmente. Daniel León González coordina en la actualidad el programa Hombres por la Igualdad, como ya se ha dicho, de la Delegación de Igualdad de Salud de nuestro excelentísimo ayuntamiento. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster en Formación de Derecho y Políticas de Infancia en el ámbito local por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, psicoterapeuta de familias acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, coautor de publicaciones como Convivir en Igualdad, Prevención de la Violencia Masculina hacia las Mujeres en todas las etapas educativas, publicado por la UNED. Ha participado en encuentros internacionales como el celebrado en Viena, El rol de los hombres contra la violencia hacia las mujeres, conferenciante, en fin, un hombre prolífico, como podremos comprobar a continuación. Sin más, le cedo la palabra. Gracias. Bien, en primer lugar, buenas tardes a todas y a algunos. Dar las gracias al Ateneo de Jerez y a la sección Aula Atenea por la amable invitación que me ha realizado a compartir una serie de reflexiones para abrir el diálogo sobre la necesidad de que los hombres se incorporen masivamente a la igualdad de género. La incorporación de los hombres a los asuntos de la igualdad entre los sexos tiene su inicio desde los mismos inicios del movimiento feminista. En el 1791, Olympia Bikuch, en su magnífico texto, Declaración sobre los derechos de la mujer y la ciudadana, pues lo abre con una pregunta al aire que lamentablemente sigue muy vigente. Hombre, ¿te atreves a ser justo? Cuando estamos hablando de igualdad entre mujeres y hombres, estamos hablando de justicia, estamos hablando de libertad y estamos hablando de democracia cotidiana. Cuando quizás la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo que los hombres masivamente no están al lado de las mujeres construyendo igualdad tanto en los planos públicos como privados. Necesitamos una masa crítica de varones sensibles a la igualdad, necesitamos una masa crítica de machistas recuperables, necesitamos que todos y todas generemos una sociedad sin ningún tipo de sexismo, sin ningún tipo de machismo. Yo considero que en muchas ocasiones los hombres, como decía Virginia Woolf, en relación a las mujeres, tanto mujeres como hombres miramos las mismas cosas, pero vemos cosas diferentes. Los hombres en tema de igualdad generalmente tenemos una mirada poco profunda, tenemos una mirada en muchas ocasiones de pensar que se nos cuestiona, y realmente es que se nos cuestiona, porque ¿qué tipo de hombre queremos ser? ¿Qué tipo de hombre queremos ser? Vivimos en un país, vivimos en un mundo donde las cifras de desigualdad entre los sexos son lacerantes. Tanto a nivel de violencia masculina hacia las mujeres, tanto a nivel del reparto del poder, tanto a nivel de la implicación en el mundo de los cuidados y las tareas domésticas. ONU Mujeres sacó recientemente un estudio que decía que 1/3 de las mujeres en el mundo en algún momento habían sufrido algún tipo de violencia física o sexual. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales en el 2014, en un magnífico estudio, quizás el más documentado, de los más documentados a nivel internacional, sobre una encuesta de 40.000 encuestas a mujeres de la Unión Europea, señalaba datos como que a partir de los 15 años 1/3 de las mujeres europeas habían sufrido algún tipo de violencia física o sexual. Estamos en un país donde cada año 70 mujeres, del orden de 70 mujeres, están siendo asesinadas por hombres. Y están siendo asesinadas para mantener determinada visión de la sociedad
en la que los hombres se arrogan derechos sobre el control del cuerpo y la vida de las mujeres. A nivel de reparto del poder, en este país tan solo hemos tenido de momento una mujer candidata a la presidencia del gobierno. El sindicato interparlamentario en el 2013 a nivel mundial habló de que prácticamente las parlamentarias son un 20% en relación al 80% de los hombres. Por no hablar de que se está empezando a poner sobre la mesa la necesidad de que haya una ley de igualdad salarial porque las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. ¿Qué ocurre? Que en esto los hombres, ¿dónde están? ¿Dónde están? La feminización de los cuidados se apareja a la masculinización de los descuidos. La masculinización de las violencias se apareja a la feminización de las no violencias. La intensificación del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres para entrar en el mercado asalariado está aparejado a la intensificación de los escaqueos masculinos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es que los hombres tenemos género y que por acción o por omisión tenemos que jugar, y de hecho jugamos, un papel en el tema de igualdad con las mujeres. Podemos obstaculizarla, podemos quedarnos en una interrogante o podemos estar al lado de las mujeres construyendo igualdad en los diversos planos, en el mundo público y en el mundo privado. ¿Qué ocurre? Que los hombres estamos socializados como norma general en pautas, en modos de estar en el mundo patriarcales. Es verdad, cuando se plantean estas cuestiones que todos decimos, bueno, yo no. Hay un lema que dice, los hombres somos como islas de un archipiélago, separados por aquello que nos une, la masculinidad. Es cierto que hay diversidad masculina, faltaría más. Pero también es cierto que si empezáramos a preguntarnos en un grupo de hombres cómo nos socializaron en tanto hombres, tendríamos muchas pautas comunes. Robert Brannon y Deborah David definieron 4 pautas interculturales de lo que se espera de los hombres. Hablaba de la importancia, ser un hombre ante todo requiere una importancia, sobre todo en el mundo público. Hablaba de la fortaleza, hablaba de ser capaz de asumir conductas de riesgo y hablaba de una muy importante que era no tener nada de mujer. O sea, que ser un hombre se suponía que es todo aquello que no es ser una mujer. Ser un hombre se diría que es no tener nada de lo que es una mujer y no tener ninguna de las conductas que se suponen que pueden generar cierta sospecha sobre tu orientación sexual. La misoginia y la homofobia suelen ir aparejadas. No obstante, claro que hay esperanza. David Gilmour, un antropólogo norteamericano, en un libro titulado Hacerse hombre, concepciones culturales de la masculinidad, también nos ilustró de que siguen habiendo pueblos, siguen habiendo lugares donde el ideal de la masculinidad no es un ideal machista. Poner el ejemplo de los granjeros de Malasia, los Semai, donde el ideal de ser un hombre es ser un hombre tímido, no celoso, cariñoso y cuidador. Cuando hablamos de aparejar la igualdad con la cultura, yo creo que es hora de que los hombres empecemos a ensayar culturas de la no violencia en la relación entre nosotros como hombres y en las relaciones con las mujeres. Los hombres, la inmensa mayoría de los hombres, hemos tenido experiencia con la violencia. Bien la hemos aplicado sobre los que hemos construido como más débiles o la hemos sufrido de aquellos que se han construido en relación a nosotros como más fuertes. Con lo cual, toca hacerse un trabajo personal importante de erradicar de nuestra vida cualquier tipo de violencia. La inmensa mayoría, de hecho, de los actos violentos los siguen cometiendo hombres. Por supuesto, no todos los hombres, y por supuesto que hay mujeres que cometen actos violentos. Ya decía Amelia Valcárcel, bueno, el derecho al mal, ¿no? Es decir, bueno, hay mujeres que por supuesto pues, pueden cometer actos violentos, pero cuando cogemos las estadísticas, la inmensa mayoría son hombres.
Y eso tiene que ver con la socialización masculina. Cuando decía de que los hombres dentro del movimiento feminista siempre han estado, pues es cierto que quizá un poco en el porcentaje que nos encontramos hoy aquí. Siempre ha habido algunos hombres, siempre, ¿no? Cuando se habla de la primera ola del feminismo, que habla del derecho a la educación, del derecho al trabajo remunerado, allá por el 18 o el 19, pues nos acordamos de Olympia de Gouges, nos acordamos de Mary Wollstonecraft, pero también hay que acordarse de Purand de la Barre, un sacerdote francés que ya en aquella época señalaba la mente no tiene sexo, y que de hecho en uno de los libros fundacionales del feminismo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, se abre con una cita maravillosa que además tenemos que aplicarnos cotidianamente, que es la siguiente: todo lo que los hombres dicen sobre las mujeres tiene que ser puesto en cuestión, a ser juez y parte. Purand de Barre, desde el primer momento de aquella época, se mostró claramente a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En la segunda ola del feminismo, y traigo este libro que, bueno, que aún no hemos podido, ¿verdad?, leer traducido, pero bueno, intentaremos quizás en inglés. La segunda ola del feminismo, desde finales del 18, fundamentalmente en el siglo XIX y los principios del XX, se centra mucho en el sufragismo, en el movimiento sufragista, en el derecho al voto. Y siempre han habido hombres que han estado al lado de las mujeres para respaldar el derecho al voto. Podemos hablar de la sufragista inglesa, de la sufragista norteamericana, podemos hablar de este libro que dice Los sufragentes, cómo las mujeres usaron a los hombres para lograr el voto. A mí me parece muy bonito y muy sugerente este título, en el sentido de que si que los hombres queremos realmente aportar a la igualdad, tenemos que ser capaces de servir a la causa de las mujeres. Lo que ocurre es que si estamos socializados en pensarnos en más en relación a las mujeres, pues claro que cuesta trabajo tener una labor de humildad y de servir a la causa de las mujeres, como hicieron estos hombres desde 1907 a 1919 en Estados Unidos. De hecho, aquí vemos la Liga de los Hombres por el voto de las mujeres. Y ha habido hombres siempre, además, bueno, lo saco a colación de que estuve viendo, de que en el Aula Atenea estabais revisando Feminismo para principiantes de Nuria Varela, y claro, yo siempre por mi corazoncito tengo que sacar John Stuart Mill, ¿vale? John Stuart Mill, que escribió ya en 1869 el libro La sujeción de la mujer, un hombre que, bueno, aquí viene titulado como El marido de la feminista, de Harley Taylor, y que ya nos decía cosas en relación a este libro como lo siguiente: fue escrito por sugerencia de mi hija para dejar constancia de las que eran mis opiniones sobre esta gran cuestión, expresadas de la manera más completa y conclusiva de que fuese capaz. Tal y como he hecho público en última instancia, contiene importantes ideas de mi hija y pasajes de sus propios escritos que enriquecen la obra. Pero lo que en el libro está compuesto por mí y contiene los pasajes más eficaces y profundos, pertenece a mi esposa y proviene del repertorio de ideas que nos era común a los dos. Otro punto importante: cuando los hombres hablamos de igualdad entre las mujeres, simplemente, como en muchas coplas, lo que estamos haciendo es poner voz de hombre a las ideas que las mujeres nos han trasladado mediante escritos. No hemos llegado aquí de nuevas. Si hablamos de hombres por la igualdad, se lo debemos básicamente al corpus teórico y práctico del movimiento feminista. Y es importante que citemos a las mujeres de las que aprendemos, porque si no corremos el riesgo de, desde una actitud machista, apropiarnos de sus ideas y prácticas para nuestro propio beneficio. John Stuart Mill, de hecho, en su labor como diputado en la Cámara de los Comunes, vaya que sí fue usado y utilizado. Y él además, pues muy a gusto. Él se encontró en la Cámara de los Comunes inglesa defendiendo fervientemente que se cambiara en la legislación y que se incluyera la palabra mujer. Y ahí están escritos las burlas a las que fue sometido simplemente por una cosa aparentemente tan nimia.
Él, aprovechando esa posición de poder que tenía en tanto que hombre en una sociedad machista, fue capaz de renunciar a esos privilegios y poner esos privilegios al servicio de una causa tan justa como es que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y a la vez fue coherente, muy coherente en su vida personal. Él habla su relación con Henry Taylor después de, bueno, además como está ahí con el libro, quien lo quiera leer, ¿verdad? Se lo puede prestar, ¿no? Pero un hombre muy interesante, como cuando se casa con Henry Taylor, él por escrito deja constancia de su renuncia expresa a los privilegios que le confería en esos momentos la ley de matrimonio. Y dice: es mi deber hacer que conste mi protesta formal contra la actual ley de matrimonio en lo concerniente al conferimiento de dichos poderes, y prometo solemnemente no hacer uso de ellos en ningún caso o bajo ninguna circunstancia. Y habla de que la condición del enlace entre nosotros, que ella retenga en todo aspecto la misma absoluta libertad de acción y la libertad de disponer de sí misma y de todo lo que pertenece o pueda pertenecer en algún momento a ella, y de manera absoluta renuncio y repudio de toda pretensión de haber adquirido cualesquiera derechos por virtud de dicho matrimonio. Y lo deja por escrito, se compromete públicamente por la igualdad. En la tercera ola del movimiento feminista estamos siguiendo lo que plantea Amelia Valcárcel en su libro Feminismo en un mundo global, lo personal es político, Kate Millett. También hay hombres, y aquí yo creo que de ahí venimos algunos hombres que estamos por la igualdad. Hay hombres ya en los años 60, 70, que vinculados al movimiento, a la lucha del movimiento LGTB y del movimiento por los derechos civiles y el movimiento no violento contra las guerras, pues empiezan a plantearse la ruptura de lazos entre masculinidad y violencia, la ruptura de lazos entre masculinidad y machismo y la ruptura de lazos entre masculinidad y homofobia. Los hombres que están por igualdad son hijos naturales del movimiento feminista, del movimiento LGTB y del movimiento pacifista. Sin ellos no se entendería, sin movimientos como estos, que hayan surgido hombres que estén por la igualdad. Un eje central, ¿qué piden los hombres por la igualdad? Un eje central es el rechazo a todo tipo de violencia hacia las mujeres. Yo recuerdo que hace 15 o 20 años, cuando yo iba a las concentraciones y manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres, con mi lazo blanco y acompañado de algunos de los hombres que andan por aquí, literalmente cabíamos en una furgoneta. Éramos 7 o 8. Actualmente yo creo que es innegable que cada vez más hombres se acercan al rechazo explícito a la violencia hacia las mujeres. Pero también es verdad que no solamente hace falta decirlo, hace falta practicar la democracia cotidiana con las mujeres en el día a día, en todos los planos, a nivel doméstico, a nivel de cuidados, a nivel de relaciones. La violencia hacia las mujeres es un problema de los hombres que sufren las mujeres. O sea, es un problema fundamentalmente masculino que sufren las mujeres. Que haya tantos hombres que se crean en el derecho de corregir y de controlar a las mujeres. Con lo cual, los hombres hemos de sumarnos, en mi opinión, a campañas como la campaña internacional del Lazo Blanco. ¿En qué consiste la campaña internacional del Lazo Blanco? Es una campaña que surge en Canadá en el año 1989 a raíz del asesinato de 14 mujeres jóvenes en la Escuela Politécnica de Montreal. Un sinvergüenza de 25 años, al grito de quiero a las mujeres, odio a las feministas, mató a 14 chicas jóvenes, dejando una carta señalando que las asesinaba porque las feministas tenían la culpa de todos los males que a él le pasaban. Entre ellos que no había podido entrar en la Escuela Politécnica porque tenía menos nota que esa chica.
haber estudiado más, ¿verdad? A raíz de ahí, un grupo de hombres, fundamentalmente, decidieron vestir un lazo blanco. ¿Qué significa el lazo blanco? Soy un hombre y no quiero que me confundan con los hombres machistas. Y como tal me comprometo a no permitir ningún tipo de comentario o de actitud machista en mi entorno. Prometo no callarme con silencios cómplices ante actitudes machistas y ante lo que se denominan actitudes micromachistas, que muchas veces son la forma más subrepticia y continuada de mantener determinado orden social machistas. Hay que rechazar, en mi opinión, hay que rechazar determinados mensajes que a veces surgen en los grupos de hombres en las redes sociales. Hay que tenerlas, tanto que nos han dicho que los hombres que tienen que ser valientes, hay que ser lo suficientemente valientes para a determinados hombres decirle: esto no es correcto, no me gusta este tipo de chistes que tú haces, no entiendes que ese comentario que has hecho tan soez puede molestar a alguna compañera de la asociación. Hay que ser lo suficientemente, en estos casos, fuertes para romper el corporativismo machista. En España empiezan a salir los hombres por la igualdad en el año 1997 tras el asesinato de Ana Orantes, tras en un programa de televisión señalar pues años de paliza y vejaciones por parte del que era su marido. Tras el asesinato, mujeres y también hombres pues deciden seguir portando el lazo blanco. Es una campaña internacional la más amplia de los hombres igualitarios, al que yo os voy a invitar a sumaros, a los hombres que estáis aquí. Este año en la Delegación de Igualdad pues se han editado una serie de pulseras, ¿vale?, con el lema Hombres por la Igualdad y contra la Violencia de Género, y aquellos hombres que estén dispuestos a llevarlo al menos durante todo este mes de noviembre, pues aquí hay algunas de ellas. Os aseguro que vais a encontraros comentarios en los ambientes más cercanos de todo tipo al respecto. A mí en ocasiones me comentan: bueno, pero ¿y hay alguna ventaja la igualdad en los hombres? Yo digo: hombre, ventajas claro que hay muchas ventajas, pero vamos, que el cambio de los hombres hacia la igualdad no depende de las ventajas y de las ganancias que tenga. Cuando estamos hablando de una cuestión de justicia, tienes que ser justo porque es un valor fundamental. Pero si a mí me dijeran qué ganamos los hombres con la igualdad, hay un tema fundamental. Cuando yo a veces le pregunto a determinados hombres de determinada edad si pudieran cambiar algo en su vida, ¿qué harían? Pues dirían: mira, pues dedicaría más tiempo, a aquellos que lo tienen, a estar con mi hijo e hijas cuidándole, o estar con las personas que realmente quiero. Si tú eres un hombre dispuesto a incluir los cuidados en tu vida y practicarlos, es evidente que aparte que cuidando aprenderás a cuidarte, pues tendrás posibilidad de tener momentos muy importantes con las personas que amas. Otro factor importante, y me voy a centrar ahora en las parejas heterosexuales. Aquellos hombres que optan en este momento por una relación de pareja heterosexual, o espabilan, o las mujeres no suelen estar ya para aguantar a un hombre que esté continuamente escaqueándose en el mundo doméstico y de cuidados, ¿eh? Antes a mí me decían: porque no tengo más remedio, porque es que realmente antes no había ni ley de divorcio. Pero gran parte de los desencuentros en las relaciones de pareja heterosexuales, muchos de ellos tienen que ver con el mundo doméstico y de cuidados, con los escaqueos masculinos. En el año 2009-2010 salió en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, una estadística que, bueno, de estas que no sabes si reírte o llorar. Hablaba de que las mujeres cada año dedicaban 2 horas y cuarto más que los hombres a los cuidados, pero de una manera condescendiente decía: no obstante, en 7 años los hombres están reduciendo esta brecha 7 minutos cada año. Y digo: bueno, yo he calculado y hasta el 2040-2045 no llegamos a la igualdad sin contar la memoria histórica,
porque si empezamos a mirar lo que hay detrás, pues no veas, ¿no? Ese es otro factor importante. Y luego el tema de la salud. Muchos hombres tienen dificultades de salud por adoptar modelos de masculinidad sexistas y rígidos, aquello de hasta que el cuerpo aguante. Los hombres nos matamos 7 años antes que las mujeres sin ninguna explicación biológica que lo sustente, con lo cual tiene que ver con los estilos de vida que asumimos. Está documentado que los hombres van más al taller que al médico o a la médica. Hay hombres que cuando escuchan el motor del coche un poco, bueno, tengo que llevarlo al taller. Pero luego hay hombres que sufren en silencio dolores vinculados al mundo de la salud, que no piden ayuda. ¿Por qué no piden ayuda a estos hombres? Yo estoy socializado en que los hombres tenemos que apañárnoslas nosotros mismos. Estoy socializado en que un hombre de verdad es autónomo e independiente, y pedir ayuda es una muestra de vulnerabilidad. Y si nos han vendido que los hombres de verdad no piden ayuda, son valientes y son fuertes, gran parte del rechazo de los hombres a una actitud de cuidado en el ámbito de la salud se vincula precisamente a que estás pidiendo ayuda, que alguien te ayude porque lo estás pasando mal. Luego es importante también que se empiecen a avanzar, en mi opinión, en campañas preventivas dirigidas a los hombres. Por ejemplo, a partir de los 50 años, todos los hombres somos prostáticos anónimos. Hay muy pocas campañas de prevención de tumores tan fácilmente prevenibles como el tumor de próstata. Dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la igualdad? Tiene que ver y mucho, porque si los hombres no nos cuidamos, desgraciadamente, cuando tenemos problemas de salud, muy habitualmente acabamos sobrecargando a mujeres de nuestro entorno. Con lo cual es una obligación personal y una obligación social aprender a cuidarnos. Desde el año, prácticamente desde las primeras conferencias internacionales sobre la mujer, es decir, bueno, ¿cómo podemos implicar a los hombres? Habla de 3 planos. Un primer plano de rechazo de la violencia de género, nos habla también de otro plano de conciliación, la importancia de que los hombres concilien la vida personal, doméstica y familiar, y nos habla de otro plano de la generación de modelos de masculinidad antisexistas, igualitarios y positivos. Por ahí es donde tiene que ir la lucha para implicar a los hombres por igualdad. Y cuando hablo de la lucha, espero que esa lucha por la igualdad sea de otra forma a como hemos entendido muchas veces los hombres en la lucha. Más que hay hombres que incluso pueden tener hoy en día la tentación de ser armados caballeros feministas, cuando yo tengo clarísimo que las mujeres para nada necesitan un hombre que las vayan defendiendo, protegiendo, que es lo que hacen los caballeros. Creo que la lucha de los hombres por la igualdad empieza siendo aliados, siendo cómplices de lo que plantean las mujeres, ser capaces de revisar en qué medida somos machistas, que yo después de tantos años en temas de igualdad, cuando me relajo un poco me sale, que me recuerda a la película Alien, que cuando no te das cuenta te sale el bicho del machismo, porque son muchos años de machismo en vena. Y luego lo importante, hablar a otros hombres de este tema. Quizá la mejor aportación que podemos hacer los hombres a la igualdad es ser capaces de dialogar con otros hombres, proponiéndoles que sean parte de la solución y no parte del problema. Y cuando estoy hablando de otros hombres, estoy hablando de un activismo cotidiano. Estoy hablando de cuando llegan, pongamos, una fiesta y nos encontremos en casa y te encuentres o al cuñado o al hermano que te diga vamos a tomarnos algo mientras las mujeres, seamos capaces de decir, oye, vamos a cenar todos y todas y aquí tenemos que apechugar todos y todas. Cosas concretitas como esa. O estoy hablando de ser capaces en no pocas ocasiones en los espacios públicos
de guardar silencio. ¿Por qué? Porque los hombres están muy socializados para el mundo público y no para el mundo privado. Y es realmente triste que haya ocasiones donde nos encontramos 50 mujeres y 2 hombres hablando de temas como puede ser el feminismo y las intervenciones sean un 90% de hombres y un 10% de mujeres. Permitidme que hoy estoy hablando yo, porque me toca. Pues estoy hablando de ser capaces de no abarcar más espacio del que nos pertenece, lo que se dice el manspreading. O estoy hablando de lo que se dice el maninterrupting, que es no, cuando están hablando las mujeres, no interrumpirlas, que es que a mí me sale cuando no me doy cuenta. No, pero es que tú lo que quieres decir, cuando tú le dices a una mujer, tú lo que quieres decir es una forma paternalista de corregirla. Lo que se dice el mansplaining, que es un término que se está definiendo un poco como macho explicación, planteado por en un magnífico libro que se llama, de Rebecca Solnit, que se llama Los hombres me explican cosas, donde a la autora del libro un señor le dijo, hay un libro ahí que es muy interesante, y ella le dijo, sí, pero es que yo soy la autora, y le dice, sí, pero en realidad yo no te voy a explicar lo que quiere decir ese libro quiere decir, porque yo soy la autora. Y ser capaces también de reírnos con autocrítica de esos renuncios en los que nos encontramos. Yo cada vez que pregunto a mujeres de mi entorno si soy machista, me dice, hombre Dani, en esto un poquito o un mucho. Y hay que ser capaces de acoger esa crítica como una oportunidad de mejora personal. No hace falta que nos enfademos, hace falta que aprendamos a ser mejores personas y que seamos capaces de incluir esas facetas en nuestras vidas. Bien, esta es la página web del programa Hombres por Igualdad de la Delegación de Igualdad y Salud, hombreigualdad.com, que está abierta y que tiene diferentes recursos dirigidos específicamente a los chicos y a los hombres. Y a mí me gustaría terminar, para que charlemos un poco entre todos y todas, leyendo el compromiso de los hombres por la igualdad y contra la violencia de género, que se firmó por vez primera en los claustros de Santo Domingo de nuestra ciudad. También invitaros, ahí vienen, a las diferentes acciones, diferentes actividades que hay dentro de la campaña contra la violencia de género de este año, y en especial a una actividad que el martes que viene, el 6 de noviembre, a las 11:30, va a tener lugar en la Rotonda del Minotauro, que se titula Mujeres y Hombres en Alianza contra la Violencia de Género. Espero que allí pues nos volvamos a ver todos y todas. Pues bien, este manifiesto, e invitaros, por supuesto, he traído manifiesto y he traído pulseras y lazos a aquellos hombres que lo deseen a suscribirlo. Dice así: los hombres aquí reunidos le decimos a todos los hombres que nos comprometemos a favor de la igualdad y contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Nos sumamos a las reivindicaciones de las mujeres a favor de un mundo en igualdad y sin sexismo, y nos comprometemos inequívocamente con el valor de la igualdad de derechos, oportunidades y deberes entre mujeres y hombres. Sostenemos que la violencia de género tiene sus raíces en el machismo y es una violación de los derechos de la humanidad que atenta contra la libertad, seguridad y dignidad de las mujeres. Somos hombres por la igualdad, contra la desigualdad sexista y contra la violencia de género, y por ello, entre otras cosas, nos comprometemos a seguir impulsando la campaña del lazo blanco de hombres contra la violencia hacia las mujeres. Portamos un lazo blanco como compromiso de no cometer ningún acto sexista, disculparlo o permanecer en silencio. Nos comprometemos a trasladar este mensaje en nuestro entorno, sumando a hombres que no quieran ser parte del problema, sino de la solución. Nos comprometemos a ser modelos de hombres pacíficos, igualitarios, dialogantes y respetuosos en el trato con las mujeres para las generaciones más jóvenes. Nos comprometemos a educar en y para la igualdad con nuestro ejemplo. Cuestionamos nuestros micromachismos para eliminarlos
y fomentamos en la medida de nuestras posibilidades programas y proyectos a favor de la igualdad. Nos comprometemos contra todo tipo de homofobia y discriminación por orientación sexual. Reconocemos la labor del movimiento por la diversidad sexual a favor de la plena igualdad de trato y oportunidades para todos y todas. Nos comprometemos a asumir equitativamente las tareas de cuidado del hogar y de las personas y ejercemos formas de paternidad cuidadora, presente, igualitaria y responsable. Mientras que las mujeres siguen luchando porque sean reales y efectivos sus derechos de ciudadanía, los hombres aquí reunidos nos comprometemos a asumir nuestros justos deberes de ciudadanía. Estamos aquí testimoniando nuestra apuesta clara e inequívoca como hombres a favor de la igualdad y contra todo tipo de violencia de género y animamos a todos los hombres de Jerez de la Frontera y del mundo a sumarse a este compromiso. Así que bueno, muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Rompo el hielo yo, si os parece. Daniel, hay un tema que hemos comentado antes informalmente y que yo quería plantearte porque yo creo que puede originar un poquito de debate entre los que estamos aquí. La importancia de sensibilizar a niveles superiores, me explico. Recientemente hemos padecido en nuestros oídos la filtración del modo en el que un juez opinaba sobre una posible víctima de violencia de género. Entonces cabe preguntarse cómo llega alguien a ese nivel, ¿no?, a estar en un juzgado de violencia de género y tener ese tipo de opiniones, porque pienso humildemente que cuando opinas eso porque crees que nadie te escucha, es tu verdadera opinión. Cuando no hay filtro y cuando crees que no tienes público ninguno, lamentablemente puede ser esa tu verdadera opinión. Me gustaría saber cómo se puede actuar, cómo podemos enfocar estas cuestiones como esta. Sí, es verdad, estábamos hablando un poco de que hace falta, vamos a ver, de que muchos hombres piensan eso. A ver, muchos hombres piensan en situaciones de ese tipo, hay otros que no, es cierto, pero muchos hombres piensan que cuando las mujeres denuncian una situación de violencia hacia las mujeres, pues es que algo estará buscando, es que algo habrá hecho, es que hay que ver que no le deja ver a los hijos e hijas, que yo tengo clarísimo que un hombre maltratador no puede ser nunca buen padre. Claro, este hombre además lo dice con un insulto además netamente sexista, el hijo de, que yo digo, a ver cuando decimos, en todo caso, hijo de canalla. Y ahí se muestra, en ese, cuando no se está grabando, se muestra realmente lo que este hombre pues piensa de las mujeres. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay mucha tarea que hacer a nivel de sensibilización de actitudes con muchos hombres. Cuando yo digo hay varones sensibles y machistas recuperables, hay otros que yo no me atrevo a decir que sean recuperables. que hay que intentarlo de todas formas. Yo, además como psicólogo, creo que hay que intentar recuperar a todas las personas, ¿no?, que se pueda socialmente, pero es verdad que hay que empezar a trabajar con determinados hombres, determinadas actitudes que están ancladas en pautas sexistas, machistas y misóginas. Yo no creo que se pueda ser un buen juez siendo machista, al igual que creo... Mira, yo pongo a veces el ejemplo del racismo. ¿Alguien creería que se puede ser un buen juez siendo racista? Diría, bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Porque cuando te encuentras a una persona de determinado color de piel, no va a tener un trato justo. Pues ¿cómo es posible que pueda haber un juez machista? Cuando se encuentra una mujer, y más en estos temas, no va a tener un trato adecuado y justo, con lo cual es verdad que hace falta mucha sensibilización en todos los lugares. Hace falta mucha sensibilización y empezar a trabajar con los hombres que están en determinados sitios, empezar a trabajar desde una perspectiva de género
y empezar a trabajar confrontando de una manera dialogante y no violenta determinadas actitudes. Si me permite, Margarita, es verdad que a un juez o una jueza en violencia de género no se le pide ninguna titulación ni se le pide ninguna formación extra en temas género por el cargo que está ostentando en esa temática, pero sin embargo sí cobra más. Entonces estamos encontrando que hay jueces que les importa bien poco el tema mujer, están muy poco sensibilizados y caen en el estereotipo que llevamos arrastrando tradicionalmente, porque cuántas veces hemos escuchado esa porque se lo está buscando, si le está dando todos los días, si es que esa le gusta, esa porque es que es tan insoportable, no. Y hemos pasado de mi marido me pega lo normal a la maté porque era mía y vamos arrastrando todo eso, pero es verdad que no se le pide. Yo creo que le tenemos que pedir al gobierno, le tenemos que pedir a las autoridades judiciales que sea obligatorio que estos jueces o juezas que están teniendo esta posición y que también lo están cobrando más, que sea obligatorio, pero no solamente los jueces y las juezas, sino también el cuerpo de policía, también los abogados y abogadas de turno, que además sean específicos en violencia de género, tenemos que pedir todo eso. Y es todavía algo que queda, bueno, tenemos muchas cosas por conseguir, pero a esto se ha llegado, que es una gran barbaridad que nos encontremos en esa postura. Un señor que está desde la autoridad manejando una situación de la que no tiene ninguna idea. No, pero es cierto que hablamos de la judicatura, pero es que decía que sucede que me canso de ser hombre. Es que antes que juegan, a mí me dicen ¿qué es lo que condiciona más la personalidad? Porque lo que condiciona más, vamos, es estar construido como hombre o mujer, incluso antes de nacer. Si te dicen es un niño, pues le pones de determinado color, ¿verdad?, a la habitación. Yo me he encontrado situaciones de, si es un niño, pues es que si es un niño le saco el carnet del equipo de fútbol, ¿vale? Y claro, no podemos olvidar que son hombres socializados en modos misóginos y sexistas y no han tenido ninguna posibilidad probablemente de contraste de que esto es inadmisible. He hablado de la judicatura, pero tenemos comentarios off the record, digo, no, pero es que off y on the record de dirigentes internacionales diciendo barbaridades. Decimos, es que le cogieron off the record, digo, no, si es que te lo dicen on the record, te dicen barbaridades que claro, son una forma, en mi opinión, de atenazar a las mujeres y de no creerlas, que ese también es otro tema importante, que en un libro que empecé a ojear de Maribel, Mujeres y Poder, muy interesante, que habla de que los hombres tenemos presunción de veracidad y las mujeres presunción de mentira en muchas ocasiones, y quizá tiene que ver con determinados mitos de la Eva perversa, de que las mujeres pierden al hombre, claro, determinados mitos culturalmente muy hacendados que hacen que en muchas ocasiones pues no se crea la palabra de las mujeres. Con lo cual yo creo que también ahí los hombres tenemos que hacer un trabajo de creer más en estos aspectos lo que las mujeres plantean. Así que ahí hay una labor importante que hacer, y con las generaciones. A mí siempre me dicen, no, bueno, las generaciones más jóvenes, digo, por supuesto, las generaciones más jóvenes, pero yo creo que hay que educar en y para la igualdad a todas las personas, independientemente de la edad y del cargo que pueda tener en ese momento. Daniel, yo quería abrir un poco de un debatito corto sobre una cosa que yo creo que tiene influencia en este comportamiento social entre los hombres y mujeres. Y, a ver, la estructura básica de la sociedad hoy día es el núcleo familiar, de cualquier composición que sea, pero yo quería oírte decir, ¿qué piensas tú de la importancia que puede tener
la educación en el núcleo familiar para que luego el ciudadano, la ciudadana se comporten de manera igualitaria, se traten de manera igualitaria y la sociedad le ofrezca las mismas oportunidades. O sea, yo estoy convencido de que el núcleo familiar es un pilar fundamental para hacer ciudadanos igualitarios. Sin duda. Me gustaría oír tu opinión. Gracias. María, mira, es difícil poner jerarquías de qué es importante, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, ¿no? Porque es cierto que incluso hay determinados aspectos educativos en el núcleo familiar que luego en el ámbito de los medios de comunicación te dicen una cosa y luego otra, pero yo creo que es fundamental en el caso de la masculinidad, de cómo nos construimos como hombres. El primer modelo de lo que es ser un hombre te lo suele dar tu padre o la ausencia del padre en el mundo de los cuidados domésticos y en la familia. Por eso yo creo que es muy importante que los hombres, aquellos que por ejemplo están en un momento de crianza, pues muestren que se implican en los cuidados y en las tareas domésticas de una forma democrática. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña desde pequeñito o pequeñita va a ver que no hay tareas de mujeres ni de hombres, que hay tareas para que determinadas tareas necesarias en la familia. Yo quiero que los niños y las niñas, por ejemplo, que una niña no piense que un hombre, que una niña no se piense que es menos que un hombre, ni que un niño piense que es más que una mujer. Y en muchas ocasiones en la familia es donde se aprenden determinadas actitudes. Muchas veces incluso me dice, bueno, es que tenemos que educar a los niños y a las niñas desde chiquititas. Y digo, mira, si educas al padre, ya estás educando al niño y a la niña. Y a mí me consta, y de hecho en las actividades que hacemos, es verdad que cada vez, no sería justo no decirlo, te encuentras más hombres preocupados y ocupados en la crianza de sus hijos e hijas. Porque estamos hablando de una cuestión de roles. Y hay hombres majísimos que yo me los encuentro a veces aquí al lado del parque, que además aquí se ve perfectamente, día a día con su hijo e hija. Pero también es verdad que socialmente, en el porcentaje de excedencias por cuidado de hijos e hijas, el 95% lo siguen pidiendo las mujeres. Pero bueno, por supuesto me parece fundamental ser el modelo de hombre justo que tú quieres ver en el futuro en tu hijo o en tu hija si las tienes, porque es fundamental. Y también, bueno, afortunadamente estamos en una sociedad en la que cada vez hay más diversidad a nivel familiar, pero que más allá de esa diversidad es importante que los hombres asumamos la parte que nos toca de cuidados. Voy a intervenir yo. Los temas de igualdad pasa esto. Siempre estamos. Cuidado que no hemos puesto el amortiguador ahí. Yo quería en este sentido comentar, muchas veces yo observo en la familia, digamos, un machismo pasivo, ¿no? Hombres que necesitan un empujoncito y muchas veces los empujoncitos le vienen de sus propios hijos. O sea, cuando la mujer toma un papel activo y es capaz, con su ejemplo y también con su palabra, porque muchas veces cuando no hay ejemplo, y no todos los ejemplos que deberían, pero eres capaz con la palabra, al final el hombre se anima y se va incorporando a las tareas y, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de la mujer en...? Bueno, a ver, hay muchas situaciones en que la mejor forma que cambien determinados hombres es con la amenaza de divorcio, directamente. Bueno, quería yo no. Tanto. Pero es verdad que estamos en una sociedad que afortunadamente muchas mujeres, yo entiendo que no van a aguantar en una pareja heterosexual a un hombre que se escaquea día tras día, tras día, tras día. Sí, pero yo me refiero a que hay hombres, como tú decías antes, recuperables.
porque me gusta más pensar en recuperar a la gente que en darla por perdida completamente, ¿no? Entonces, ese papel muchas veces también lo puede hacer la propia mujer. Sí, pero ahí, en mi opinión, hay un riesgo, que es que las mujeres bastante tenéis con lo que tenéis para que encima sea también una cuestión más recuperar a los hombres. ¿En qué sentido? Es cierto que se agradece cierta cordialidad, pero si ese señor, ese hombre no quiere cambiar determinadas actitudes desde la cordialidad, hay un momento, hay un punto de no retorno. También es cierto que te encuentras hombres en la actualidad que en la relación, sobre todo yo lo veo mucho en hombres ya jubilados, por ejemplo, que son mucho más igualitarios ahora de lo que fueron en su momento. Es cierto que pueden tener más tiempo, pero es cierto que son muy bien mandados, ¿eh? Tú le mandas y dices, ellos no organizan, es verdad. Los hombres no organizan todo lo referente a los armarios, pero luego ellos al menos son muy bien mandados. Y ahí, a lo público, bueno, pero mira, siempre agrada que vaya de correo de bolsa al mercado de Huelva, ¿no? Pero una situación que se está dando en Europa es lo que se está denominando también como lo que se dice la huelga de vientre, que es que cada vez más mujeres están diciendo, mira, yo quiero criar a un niño o una niña, pero es que no encuentro, y tengo una preferencia actualmente heterosexual, pero es que no encuentro a ningún hombre que en vez de quitarme trabajo me lo dé cuando me relaciono en pareja, con lo cual yo tengo un niño o una niña y ya está. Con lo cual yo sí creo que los hombres nos conviene cambiar porque cuando una relación de pareja heterosexual es más democrática, pues se es mucho más feliz, se tiene más tiempo libre y se disfruta más. Y hay una parte que yo no tengo tan claro que sea de las mujeres, hay una parte en que los hombres pues tenemos que ponernos las pilas a aquel que no se lo haya puesto todavía, ¿no? Pero yo no creo que sea tarea de las mujeres cambiar a los hombres, ¿eh? No, digo tarea, pero algo tenemos que decir, porque sobre todo de otras generaciones anteriores a la mía, por ejemplo, las mujeres han sido las guardadoras de ese papel privilegiado de los hombres. Sí, entonces también algunas mujeres necesitan un poco de reciclaje en ese sentido. Es una tarea que quizás, pero claro que es una cuestión de las mujeres. Vamos a ver, mira, te pongo un ejemplo. Yo me llevé durante muchos años con unas ganas terribles de hablar de temas de igualdad con las mujeres, que en la universidad no me dejaban entrar. Y te cerraban la puerta. Me cerraban la puerta. Y yo decía, pero es que esto no es integral, es que ves, yo, que un tío como yo que quiero ayudar y demás. Y me decía, mira, es que tú eres un hombre y las mujeres ya somos mayorcitas para decidir nosotras lo que queremos, lo que no queremos. Y ya luego hizo un descubrimiento, como decía José Vicente Marqués, uno de los iniciadores de los grupos de hombres de España, que decía, como el huevo de Colón. Dije, yo puedo hablar de igualdad, pero desde los hombres hacia otros hombres. Porque las mujeres yo no les voy a decir ni lo que tienen que hacer, ni lo que tienen que dejar de hacer. Aunque te aseguro que a veces me entran ganas, ¿eh? Decía, hay que ver lo que está... Yo digo, pero Dani, haz un trabajo de silencio. Así que yo a las mujeres no les voy a decir ya lo que tenéis que hacer o lo que no, pero sí a los hombres sí desde mi experiencia considero que hay determinadas cosas que no tenemos que esperar a que nos las digan 5 veces. Y yo te añadiría, Margarita, que cuando a un hombre se le ha dicho una primera vez, se le ha dicho una segunda vez, la tercera sobra. Está claro que esa forma de decirle no funciona. Y a lo mejor tenemos que llegar a verle las orejillas al lobo, que vea que hay un divorcio en camino o que vea que hay una separación en camino, sin llegar a esos extremos, pero el discurso ese tiene que cambiar. No podemos nosotras las mujeres encima cargarnos la espalda que los hombres cambien, porque no somos sus mamaitas, somos sus parejas. A una mamaita se le exige absolutamente de todo, se le trata pues en la confianza que da asco, y nosotros no somos las mamaitas, somos las compañeras de viaje,
de hombres cuando tenemos una pareja heterosexual. Entonces, si se le ha dicho ya 2 veces, la tercera sobra. Ya esa forma de comunicación ya está claro que no funciona, porque si hace lo mismo y no te funciona, si sigues haciéndolo vamos a obtener el mismo resultado. Entonces la situación es que los hombres se tienen que poner las pilas y nosotras no tenemos que ponernos las pilas por ellos, son ellos los que tienen que ponerse, porque recordemos que la violencia de género es un problema de los hombres que padecemos las mujeres, son ellos. Nosotros las mujeres cuando estamos en la calle no tenemos que sentirnos seguras, tenemos que sentirnos, no tenemos que sentirnos valientes, tenemos que sentirnos libres y seguras en la calle, porque no es mi problema, es un problema de la educación en el control, en la agresión, en la dominación que tienen los hombres, desde mi humilde aportación. El tema de la calle, bueno, es un señor, una señora. Yo lo que quería plantear es que realmente los hombres aquí en Jerez no nos hemos movido ni un pelo, porque yo venía sobre el año, finales del año 70, principios de los 80, 81, después vine aquí, que yo estuve en una charla en Málaga de Vicente Marqués y fui, incluso acuerdo que yo ya vine aquí y me metí en el colectivo por la paz y todas esas cosas y había un grupo feminista y entonces yo en Málaga estaba en un grupo feminista de hombres y mujeres, pero aquí el único hombre era yo y aquí en la sala si contamos 5 somos demasiados, que es decir que el planteamiento por mucho que nosotros queramos, por mucho que esto, aquí parece que los hombres, incluso los hombres progresistas, le da como vergüenza el decir que son feministas. ¿A mí qué? Y siento haber llegado tarde de esto porque un accidente, lo siento. Y he tenido que estar entre el centro de salud, la gafa y yo a veces escuchaba, decía, una de las cosas que une a los hombres, decían, una cosa que une mucho a los hombres es que a todos les gusta el fútbol y que todos coinciden más allá de sus ideas sociales y demás en tener un punto machista, ¿no? Decía, parecía que es lo que le une y es muy difícil, es verdad. Bueno, ahora no tanto, ahora empiezan a salir lo que yo llamo feministas de temporada, que ahora todo el mundo, yo me encuentro hombres que digo, la barbaridad que está diciendo, pero eres feminista, digo, bueno, vaya. No. Pero es verdad que durante mucho tiempo yo sí me he encontrado diciendo, me considero un hombre profeminista y la gente te miraba como decía, pero a este hombre, a mí me decía, tú es que te has cambiado de acera, me decían, tú es que te has cambiado de acera, y digo yo, bueno, lo mismo me cambio de acera, voy y vengo, ¿no? O habrás tenido un trauma. A mí me decía, es que tú habrás tenido un trauma con los hombres. Digo, bueno, pero es que vamos a ver, una cosa tan sencilla como la igualdad entre mujeres y hombres, no sé si le ha pasado a usted, pero que uno empezaba a dudar de si realmente... Te voy a decir una cosa, una compañera con la que estuve viviendo, ella me ponía a hacer las labores y siempre decía, ¿qué esto es cosa mía? Digo, no, es cosa de los dos. Al final me tenía que decir que lo hacía mal, digo, no, mentira. Claro. Porque es que no podía pensar que un hombre pudiera hacer igual. Igual mi hermano, que tuvo 2 gemelos y tenía una cría más, bueno, con los 2 gemelos, la mujer le cogió, él vivía en Málaga, la mujer le cogió trabajar en Ronda, los niños tenían 2 y 3 años y se los manejó muy bien. Ahora los niños con las mujeres, pues ya como el ejemplo del padre. Situaciones. A
me gustaría poner de manifiesto que muchas veces es un problema también de etiquetas. Tú has dicho varias veces, y acabas de decir, que ahora, antes, era muy complicado que alguien se reconociera machista. Ahora la moda es incluso reconocerse feminista, sin que en verdad no haya cambiado nada en el pensamiento ni en el respeto interior. Entonces eso no sirve absolutamente para nada. Estamos hablando de corrección política prácticamente, no es nada con lo que podamos trabajar. Con lo que se puede trabajar y con la verdadera igualdad partirá el día que los hombres respeten la igualdad de pensamiento a la mujer. Es decir, como tú has dicho antes, cuando estén con una mujer la estén escuchando y no intentando corregirla o educarla o enseñarla. Eso para empezar. Y luego otra cosa que me gustaría también poner de manifiesto, ya sé que estoy diciendo una obviedad, pero bueno, me gustaría comentar. Respecto a la violencia, la relación de la violencia con los micromachismos, porque claro, es otra vez lo mismo, es una etiqueta. Yo no soy machista, aunque me comporto con micromachismo, eso daría mucho que decir aquí, que es un micromachismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, un comportamiento micromachista general en la sociedad parece que no está relacionado con los monstruos que matan mujeres. Es que no se relaciona de verdad. O sea, todos nos horrorizamos del monstruo, pero el monstruo no nace. Es un producto de una sociedad micro y macromachista. Entonces, ese comportamiento de pensamiento conductual, de bromas, de no respeto, es lo que conlleva a que luego aparezca el monstruo en una situación de poder, ya eso todo el mundo lo sabe. Entonces, me gustaría que se pusiera de manifiesto eso, es decir, claro que hay que compartir tareas y eso es una forma no sé qué, pero hay formas mucho más interiores y mucho más primarias y primordiales de atacar esto. Y esto yo creo que se tiene que hacer desde la educación, como decía Juan, en la familia, y como creo que es muy importante en la escuela. Eso es fundamental, es fundamental. ¿Y todo el mundo estamos de acuerdo? Pero yo este fin de curso último vivo cerca de un colegio de primaria y la música que estaban poniendo a los niños de primaria era reggaetón. Que yo no tengo que hablar de las letras, yo no quiero hacer censura, pero verdaderamente con esos mimbres que vamos a oír, que queremos que los chicos que empiecen a llegar a la pubertad piensen, a la adolescencia, ¿qué van a pensar de la mujer? Pues un objeto, lógicamente. Por no hablar, ya sabéis, de publicidad, etcétera, etcétera. Son cosas que se han hablado tanto, son tan obvias y se han repetido tanto, pero que no corregimos. ¿Y cómo las corregimos? Porque tú decías antes, sí, vamos a decir que los jueces, al menos la de violencia de género, tengan unas características. ¿Cómo lo hacemos? Quiero decir, socialmente sí, hay que reivindicarlo. Lo que no sé si hay algo que se podría vincular algo desde el Poder Judicial para que eso fuera así. Claro que sí, y se está en camino. Sí, sí. Y se está en camino, ¿eh? Y de la misma manera yo creo que igual que hemos querido, somos uno de los pocos países que, en Europa, bueno, yo no sé si podemos ser, por supuesto el primero, que tenemos una ley integral de violencia de género. Lo que, bueno, no hay ninguna ley que yo conozca, tampoco soy de terreno, pero si hay alguien, por favor, corrígeme si me equivoco, pero no conozco ninguna ley que haya tenido una progresión tan veloz como la de violencia de género aquí en España. Entonces, de la misma manera tendríamos que considerar, igual que hay una ley integral de violencia de género, que esa ley integral estuviera ocupando medios de comunicación, estuviera ocupando la educación, el libro blanco de la educación, el currículum, no ya oculto, no estamos hablando sino explícito, de tal manera que en los grandes terrenos donde nos socializamos haya una criba. No hablo de ninguna de las maneras censura, ni hablo de pensamiento correcto, cuidado, pero vamos a decir que de la misma manera que hay ciertos límites que no se pueden pasar, porque entonces ya estamos entrando en una falta, en una discriminación, en mantener la discriminación. Entonces es verdad que hace falta acciones positivas, es verdad que hace falta en un momento dado tomar en consideración los grandes influencias que tienen especialmente la juventud,
Eso es cierto, ahí nos encontramos. Es un proceso y muy lento, pero es que ocupa muchos ámbitos y ahí es donde perdemos fuerza. Yo sí creo que hay un tema que es paradójico que se haya abordado tan poco, que es la socialización de los hombres en el machismo. Yo me congratulo que en la ley autonómica contra la violencia de género y la ley de igualdad, por vez primera, después de tantos años, por vez primera hablen de implementar modelos de masculinidad igualitarios en los chicos desde los primeros años. Hace falta, pues, trabajar temas de igualdad con los chicos más jóvenes, con los hombres adultos, yo digo, con todo, para que sean capaces de identificar que determinadas conductas son conductas machistas y que determinadas formas de pensar ni siquiera son suyas de partida, pero claro, en el momento en que no la cuestionan, acaban siendo parte de su identidad. Hay muchísimos hombres, muchísimos chicos jóvenes, yo también tengo oportunidad de trabajar con chicos jóvenes, pues que ven con cierta normalidad que en las relaciones de pareja heterosexual lo que se llamaba antes el débito conyugal pues se mantiene. Mira, es mi novia y como es mi novia, pues lo que se espera es que ella, pues, y que por favor que no hable con otro, porque como hable con otro es que los celos como señal de amor. Eso se está viendo en muchas relaciones que hay entre chicos y chicas. Los chistes, los grupos de WhatsApp, que mami, yo digo, al final me estoy quedando con 5 grupos porque me tengo que salir unos cuantos. Me quedo en los que más o menos uno puede meter cuña, porque ahí me encuentro barbaridades a las 8:30 de la mañana. Digo, pero ¿cómo me envía estas cosas ni tan temprano ni tan tarde? No tiene sentido del humor, tío, no tiene sentido del humor. Y digo, oye, es que a mí esto no me hace gracia, que puede ser, mira, puede ser mi hija o puede ser tu madre. Oye, no te metas con mi madre. Digo, bueno, pero es que vamos a ver. Estamos enviando a veces cosas aparentemente sin una conciencia crítica muy denigrantes para las mujeres. Y si queremos terminar con el machismo, yo no sé cómo se va a terminar con el machismo si no somos capaces de cuestionar determinadas conductas que muchos hombres mantienen. Y luego también mostrar conductas alternativas. Es decir, la parte del no, de qué tipo de hombre no debemos ser y luego qué tipo de hombre tenemos que ser. Un ejemplo muy concreto. Yo en ocasiones, cuando ponte que sales a determinada hora de la madrugada y te encuentras a una chica por la misma acera a la que vas tú, yo me cambio. Me dice, bueno, ¿por qué te cambias si tú no vas a hacer nada? Y digo, sí, pero estoy pagando el pato de que esta chica probablemente tenga miedo por lo que le dicen y por lo que hacen, que estamos en un país que cada 5 horas se denuncia una violación. Para otro tema sería hablar de que gran parte de las agresiones sexuales no se dan muchas en las situaciones de las relaciones de pareja, ¿no? Pero es verdad que muchas veces los hombres tenemos que ser capaces de hacer ese tipo de acciones, ni siquiera porque uno lo quiera, uno lo haga, sino porque tiene que pagar el pato de lo que muchos hombres hacen en ese sentido. Y es cierto que a los chicos jóvenes hay que trabajar con ellos y hablarlo con ellos. Yo recuerdo un chico que un día se me acerca y me dice, Dani, gracias, tú me diste una charla hace 2 años. Y yo, no sé. Y dice, y yo entendí por qué mi pareja me dejó. Y luego le pedí perdón. Dice, mira, a mí lo que es cierto que el daño que pudo hacer, que no sé cuál fue, hecho está. Pero también es verdad que si este chico toma una mínima conciencia de lo que hizo no es correcto, pues cuando tenga otra relación con otras chicas se va a dar cuenta que determinadas situaciones no son admisibles. Por ejemplo, en las canciones, bueno, ahí se escuchan barbaridades, ¿no? Que luego nos extraña la publicidad, luego nos extraña que pase lo que pase. También a mí me extraña que nos extrañe que pase lo que pase. La pornografía tiene que ver en la educación machista, ¿no?
La pornografía es un tema muy amplio, es cierto, pero bueno, es verdad que la pornografía en general es un modelo de educación machista y de educación además de riesgos a nivel de salud sexual. En pocas ocasiones vas a encontrar un preservativo en una película pornográfica, y es verdad que ahí se reproducen muchos esquemas de utilizar a las mujeres como un cuerpo para el disfrute de los hombres. A mí me pasó el día 23 de junio, que iba a casa de un amigo que tiene un cabecito y que después iba a hacer una hoguerita, la hoguera de San Juan. Y entonces estaba él con su mujer, sus 2 hijos, su hija y los hijos con sus novias y con sus novios. Estábamos comiendo en la mesa. Y total, cuando acabamos de comer, la mujer y la niña se levantan a recoger los platos y me levanto yo a recoger los platos. Y me dice, tú, ¿qué haces aquí que esto es de cosas de mujeres? Digo, no, esto también es cosa de hombres, porque los platos, tanto tuyos como son, y hay que agradecer a tu mujer que ha estado sacrificada, por lo menos llevarle los platos y que ella no tenga que cargarse de trabajo. Hay que ser... Pues es verdad que frente a los micromachismos hay que poner en marcha microigualdades, ¿no? En ocasiones es verdad que hay que dejar de hacer y luego hacer otras cosas. Eso digo yo, eso. Me sirvieron la comida. Yo al recoger los platos me levanté y los recogí como ella. Bien. ¿Alguna intervención más o terminamos? ¿Ten? Algo positivo, que me enteré hace poco, que la brevación para ocupar cualquier puesto público, cualquier cosa de almacén, ahora que está de moda esto de los 70 y pico puestos, pues sí puntúa poco en tener formación de igualdad sobre el plan tecnológico. Entonces eso hemos ganado años. Negativo, que también escuchaste poco una mujer que estaba contenta de estar embarazada con un niño, no una niña, porque los niños no tienen tantos problemas. O sea, que la misma madre diga eso, que no me está dando presa a mí, una cosa. Sí. Mi profesora, que fue también la que me dijo de la igualdad, me dejó un poco así. Me da mucha pena que una mujer diga eso, ¿no? Decía, estaba contenta de seguir haciendo la de un niño. Embarazada es que el madre da igual, y sea una cosa que otra. Hombre, varias personas nos dijeron, bueno, pero también sí. Y también quería hablar del tema del trabajo, que pienso que mientras que hay un 30% de mujeres más paradas que hombres, es muy difícil que haya igualdad. Creo que el primer problema es ese. Y mientras que el ámbito público, por lo menos, el ámbito público de ejemplo en cambiar eso y que las ayudas no sean para mujeres, que sigo teniendo compañeras que no para esto, naciones tributarias, y me siguen diciendo que es que mi hijo iba a dejar a mi hijo fuera, iba a dejar un marido por fuera, y bueno, que no, da igual que sea tu hijo, o sea, lo dicen mujeres, que sea tu hijo, pero es que nosotras seguimos siendo un 30% de mujeres para estamos hablando aquí de la Junta o del Estado. Acciones criminales sigue habiendo hombres, el más 30 menos 30 no sé qué, sigue habiendo hombres. Se ha hecho un cambio, por lo menos se entra los más 30 menos 30, entran los de más 47 o 45, perdón, porque si claro, si no hay un más 45, como hay un más 30, no entra un más 45, ni un 50 ni un 60. Por lo menos hemos conseguido el grupo de parados y no sé qué, de muchas asociaciones de personas paradas, hombres y mujeres, pero no se está haciendo nada. Que sí, que tiene la cuidado de que sea una mujer maltratada, que sea una mujer minoría étnica, bueno sí, entonces, bueno, minoría étnica es una mujer, o mujer, hombre y mujer maltratada, pero yo me refiero, son muy cobardes,
no hay ninguna administración, ni el dibujo, ni todo lo último que estoy escuchando, ahora que estoy en yo me he quedado para hacer un poco, enterarme todo, no hay nada todavía que diga, solo mujeres, nada. Entrar en el tema de las acciones positivas, un tema, pero bueno, yo entro. Las acciones positivas básicamente son para facilitar que no haya discriminación en determinados lugares. Yo estoy a favor del 40-60 en todos los sitios. Yo quiero mujeres directivas y yo quiero también a hombres cuidando a los niños pequeños en los jardines de infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay un gobierno a nivel europeo o incluso en este estado donde, por ejemplo, se daba un plus económico a aquellos hombres que pedían una excedencia por cuidado de sus hijos o hijas, dada la situación que el 95% lo solicitaban mujeres. Pues mira, es una acción positiva para intentar impulsar y promover 40-60. Y luego es evidente que es de toda lógica que las dificultades que tienen las mujeres en el trabajo remunerado, pues que tengan una serie de acciones positivas para que puedan acceder a esos trabajos, ¿no? Lo que sí es cierto que yo pienso que funcionan, que suelen funcionar y que, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Se habla mucho de las cuotas, pero digo, se habla mucho de las cuotas cuando no les favorecen a los hombres, porque hay determinados sitios que tenemos la machiscuota. Tú vas a la Real Academia de la Lengua y dices, joder, qué cuota, esto sí que es una cuota. O en otros muchos lugares donde te encuentras un 95% de hombres. O en determinados premios, ¿no? Que en teoría son para mujeres y para hombres, y copan 90% hombres. Por ejemplo. Tres hermanas mayores en la cofradía. Bueno, y yo pensaba, yo tuve cuenta que yo me iba a morir y no vi ninguna. Bueno, o sea, mira. Yo soy de cofradía y bueno, por experiencia personal y por tradición, yo decía, me encantan las cofradías y soy católica, pero Bueno, sí. y me gusta salir, me gusta el ambiente, porque es una forma de relacionarme socialmente, de encontrar trabajo, de encontrar marido, es una forma de muchas cosas, por lo menos de pequeña me dijeron eso. Las cofradías están muy... Yo decía, ¿veré alguna vez una mujer en Jerez? Pues sí, tenemos por fin. No tenemos igualdad, no tenemos... Si ¿os parece que terminemos? ¿Hay alguna por...? Muchas gracias. Y ahora... En nombre del Ateneo, nuestro presidente te va a entregar un pequeño obsequio. Bueno, vamos para allá. Yo te lo voy a dar de pie, porque así me levanto un poco, que lleva ya mucho tiempo. Esta es una lámina que damos a los que intervienen en este Ateneo como recuerdo de su paso por aquí. Así que...